que una carga de potencia aparente de 65 kVA con un factor de potencia en atraso, no sabemos cuál es el factor de potencia, se conecta en paralelo a un grupo de motores síncronos de 25 kVA con un factor de potencia de 0,6 en adelanto. La carga de 65 kVA tiene un triángulo de potencia como este. ¿Qué es lo que conocemos? La hipotenusa de ese triángulo, la potencia aparente, 65 kVA. Y sabemos también que el factor de potencia está en atraso, por eso hemos dibujado el triángulo de potencia de esta manera. Dice que esa carga se la conecta con un grupo de motores síncronos de 25 kVA con factor de potencia 0,6 en adelanto. Quiere decir que ese grupo de motores síncronos tiene un triángulo de potencia como este. Recuerden que cuando nosotros graficamos los triángulos de potencia, el triángulo de potencia de la segunda carga se inicia en el vértice SQ del triángulo de potencia de la primera carga. Ahí se inicia la línea de la potencia activa, luego dibujamos la línea de la potencia reactiva y finalmente la potencia aparente. Nos piden que averigüemos cuál debe ser el factor de potencia de la carga, sabiendo que el factor de potencia total de la red es de 0,85 en atraso. Este es el triángulo de potencia total. Esta es la potencia activa total. Esta es la potencia reactiva total. Y esta es la potencia aparente total. Veamos qué cosas conocemos. S1, si llamamos S1 a la potencia aparente de la primera carga, 65 kVA. Eso conocemos. Conocemos el triángulo de potencias de los motores síncronos. Porque en un triángulo de potencia, un triángulo rectángulo, matemáticamente, si ustedes conocen un ángulo y un lado, pueden determinar los otros ángulos y los otros lados. Eso también sucede en el trabajo con triángulos de potencia. En los motores síncronos sabemos nosotros que la potencia aparente es 25 kVA, llamémosle S2. S2 es 25 kVA. Y este ángulo lo conocemos, porque nos dan el factor de potencia. Factor de potencia 0,6 en adelanto. Este ángulo de aquí va a valer 53,13 grados. Arcocoseno de 0,6. Realmente, nosotros debíamos decir que θ2 es menos arcocoseno de 0,6, igual a menos 53,13. El signo negativo porque el factor de potencia está en adelanto. Pero desde el punto de vista gráfico, aquí, cuando dibujamos el triángulo de potencia de esta manera, ya nosotros decimos, estamos incluyendo ese hecho de que el factor de potencia está en adelanto. Este ángulo vale 53,13. Es este ángulo de aquí. Esto es
53,13. Y esto es S2. Eso es S2. Y conocido S2 y teta 2, S2 y teta 2, podemos establecer cuánto vale P sub 2. Nosotros hemos dicho que el factor de potencia es igual a la potencia activa sobre la potencia aparente. Es una de las fórmulas que hemos empleado o que hemos presentado aquí para el cálculo del factor de potencia. O lo que es lo mismo, P es igual a S por el factor de potencia. En el caso particular de esta carga, P sub 2 es S2 por el factor de potencia 2. 25 kVA por 0,6. Es decir, 15 kilovatios. Eso es P sub 2. Nosotros lo conocemos, P sub 2. Y ahí en ese triángulo de los motores síncronos, también podemos decir que el seno de teta sub 2 es igual a Q sub 2 sobre S sub 2. Q sub 2 es S sub 2 seno de teta sub 2. 25 por el seno de 53,13. Nos da que Q sub 2 es 20 kilovoltios amperios reactivos en adelanto. Esto es Q sub 2. ¿Qué más conocemos nosotros aquí? Conocemos este ángulo, porque nos dicen que el factor de potencia total de la red es 0,85 en atraso. Vamos a llamarle a este ángulo teta total. Ese ángulo de ahí. Teta total. Y nosotros lo conocemos. Teta total es arco coseno de 0,85. Eso es igual a 31,79 grados. Por supuesto que también conocemos este ángulo de aquí, que será 90 menos 53,13, 36,87 grados. Bueno, yo supongo que ese análisis lo hicieron ustedes. ¿Y ahora? ¿Qué es lo que nos piden? Dice. Nos piden determinar el factor de potencia de la carga de 65 kVA. Determinar el factor de potencia de la carga de 65 kVA
significa, en otras palabras, determinar este ángulo de aquí, que le vamos a llamar teta 1. Ese ángulo ahí que le vamos a llamar teta 1. Nosotros conocemos teta total, que es 31,79, y por supuesto que en base de ello también podemos decir que conocemos este ángulo de aquí, que es 90 menos 31,79, es decir, igual a 58,21 grados. Este es un problema para resolverlo gráficamente, apoyándonos en nuestros conocimientos matemáticos. En forma similar, los problemas que les dije también requieren ahí de apoyo de los conocimientos matemáticos aprendidos durante sus años de estudio. Aquí hay un triángulo bastante interesante que se forma, en donde los lados corresponden a potencias aparentes. Miren este triángulo de aquí. Este lado, la potencia aparente de la primera carga, de la carga número 1. Este lado, la potencia aparente de los motores síncronos. Y este lado, la potencia aparente total. Es un triángulo especial. De este triángulo, de ahí, ¿qué conocemos? ¿S1 lo conocemos? Sí, da todo el problema. 65 kVA. ¿S2 lo conocemos? Sí, da todo el problema. 25 kVA. Este no. No lo conocemos, porque si lo conociéramos ese, y como ya conocemos teta total, ya conocemos, perdón, sí, teta total, ya la cosa se simplificaría, pero este no lo conocemos. No conocemos. De los ángulos de ese triángulo, veamos qué conocemos y qué no conocemos. Este ángulo de aquí, ¿lo conocemos o lo podemos calcular? Sí. A ver, ¿qué dice la ley del seno? Para aplicar la ley del seno, si nosotros conocemos dos lados y conocemos un ángulo, quiere decir que podemos determinar otro ángulo y consecuentemente el otro ángulo. Podemos determinar los dos ángulos del triángulo. Si conocemos dos lados y un ángulo, aplicando la ley del seno, determinamos uno de los ángulos. Y sabiendo que la suma de los ángulos internos es 180 grados, determinamos el otro ángulo. Del triángulo que mencionábamos, que recalcábamos, conocemos este lado y este lado. Para aplicar la ley del seno, nos preguntamos, ¿el ángulo opuesto a este lado lo conocemos o lo podemos calcular? Sí. Y si es así, ya está solucionado el problema. Yo voy a dibujar el triángulo acá. Esto es S1. Conocido, dato del problema. Esto es S2. También conocido, dato del problema. Esto es S total.
que no lo conocemos. Ese 1 sí, y ese 2 también. Ese total no lo conocemos. Pero este ángulo de aquí, sí lo podemos establecer. ¿Cuánto vale ese ángulo? Llamémosle a ese ángulo alfa. Es este ángulo de aquí que estamos hablando. Esto es alfa. Este ángulo de aquí es alfa. Ya por ahí uno de sus compañeros dio un valor, 84 algo.